Sal de aquí, tú miserable. Tú no eres nadie. Esas fueron las palabras que mi propia hija, Esperanza, me gritó el día de su compromiso delante de todos los invitados. Ella me expulsó de su casa como si fuera basura. Lo que ella no sabía es que yo, Mercedes, de 70 años, acababa de vender mi empresa por $34 millones. Pero ese día decidí quedarme en silencio. Le dije, está bien, hija, y salí sin discutir. Al día siguiente, me mudé a mi cabaña en Gramado. 3 semanas después, ella imploraría mi perdón. Todo comenzó cuando llegué a su casa para la celebración de su compromiso con Rodrigo. Traía un regalo caro, un collar de perlas auténticas que había comprado en París. Estaba emocionada por compartir ese momento especial con mi única hija. Pero desde que entré, noté las miradas desdeñosas. Los invitados susurraban, Rodrigo me ignoraba completamente y Esperanza actuaba como si mi presencia la avergonzara. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?, me preguntó con frialdad cuando me acerqué para felicitarla. Vine a celebrar contigo, hija. Es tu compromiso. Esperanza me miró de arriba a abajo, evaluando mi vestido simple color café, mis zapatos gastados. Ella no sabía que debajo de esa apariencia humilde se escondía una mujer que podría comprar todo lo que había en esa sala sin pestañear. Mira, mamá, me dijo en voz alta para que todos oyeran. Este es un evento elegante, gente importante. No puedes venir vestida como una mujer de la limpieza y fingir que encajas. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Los invitados comenzaron a reír disimuladamente. Rodrigo se acercó con una sonrisa maliciosa. Mercedes, creo que sería mejor que te vayas. Este no es tu ambiente. Permanecí calmada, pero por dentro mi corazón se despedazaba. Solo quería darte esto, dije, extendiendo la caja con el collar. Esperanza lo tomó sin siquiera abrirlo. Gracias. Pero la próxima vez consulta antes de venir. No todos los eventos son para todas las personas. La humillación era completa, 40 personas mirándome como si fuera una intrusa en la vida de mi propia hija, pero lo peor aún estaba por venir. Beatriz, la madre de Rodrigo, se acercó con aire de superioridad. Querida Mercedes, entiendo que quieras lo mejor para Esperanza, pero debes comprender que ahora ella forma parte de nuestra familia, una familia con cierto estatus social. Tal vez sería prudente que mantuvieras cierta distancia. Las palabras fueron la gota que derramó el vaso. Esperanza asintió, aprobando a su futura suegra. Mamá, Beatriz tiene razón. Necesito que entiendas tu lugar. Ya no soy la niña que dependía de ti. Ahora tengo una vida próspera, un futuro brillante y, francamente, tu presencia me avergüenza. Mi mundo se desplomó en ese instante. Recordé todos los años que trabajé hasta el agotamiento para darle la mejor educación, los sacrificios que hice para que nunca le faltara nada. Vendí mi primer apartamento para pagar su universidad. Renuncié a relaciones amorosas para dedicarme completamente a ella y ahora me trataba como si fuera un estorbo. Avergonzosa, repetí con voz temblorosa. Los invitados se acercaron para escuchar mejor el espectáculo. Esperanza puso las manos en la cintura, desafiante. Sí, mamá, avergonzosa. Mira a tu alrededor. Estas personas son empresarios exitosos, profesionales destacados. ¿Qué aportas tú? ¿De qué puedes hablar con ellos? Rodrigo intervino con crueldad calculada. Mercedes, seamos honestos. Vives en un apartamento alquilado, no tienes ahorros, no tienes educación superior. Esperanza merece rodearse de gente de su nivel. Las palabras fueron como puñaladas certeras, cada sílaba diseñada para humillarme públicamente. Beatriz agregó su veneno con elegancia fingida. No es personal, querida. Simplemente creemos que Esperanza necesita enfocarse en su nueva vida sin distracciones del pasado. La palabra distracciones resonó en mis oídos como una sentencia de muerte emocional.
Esperanza se acercó a mí con los ojos llenos de desprecio. Mamá, te voy a decir claramente para que entiendas de una vez por todas. No quiero que vengas a mi boda. No quiero que formes parte de mi nueva vida. Eres del pasado y ahí es donde debes quedarte. El silencio en la sala era ensordecedor. 40 pares de ojos fijos en mí esperando mi reacción. Sentí que mi alma se partía en 1000 pedazos, pero algo dentro de mí, una voz que había permanecido dormida por años, comenzó a despertar. Por primera vez en mi vida, mi hija había cruzado una línea sin retorno. En ese momento, decidí que nunca más tragaría mi orgullo. Está bien, hija, dije con una calma que me sorprendió. Tienes razón. Ya no soy parte de tu vida. Tomé mi bolso, di media vuelta y caminé hacia la puerta. Mientras salía, escuché las risas maliciosas de los invitados y los comentarios desdeñosos. Pobre señora, decía alguien. Qué patético, agregaba otra voz. Esa noche, sola en mi apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche, sola en mi apartamento, lloré como no lloraba hacía décadas, pero entre las lágrimas algo poderoso despertó dentro de mí. Una furia fría, calculada, una determinación que había estado dormida por mucho tiempo. Fui hasta mi escritorio y abrí el cajón secreto, donde guardaba los documentos que nadie conocía. Extractos bancarios, títulos de propiedades, certificados de inversión, $34 millones esperando una orden mía. Esperanza no tenía idea de quién realmente era su madre. Para ella, yo era una vieja pobre y patética, pero la verdad era muy diferente. Durante 40 años, construí un imperio financiero trabajando en las sombras. Mientras ella estudiaba y se divertía, yo invertía cada centavo que ganaba, inmuebles en 3 países, acciones de empresas multinacionales, fondos de inversión de alto rendimiento, todo a mi nombre únicamente. Al amanecer, llamé a mi abogado, Alberto. Necesito verte urgentemente, le dije. Es hora de activar el plan que preparamos hace años. Alberto era el único que conocía mi verdadera situación financiera. Había manejado todas mis transacciones, protegido mi patrimonio, mantenido el secreto por décadas. ¿Finalmente vas a revelar tu fortuna?, me preguntó con curiosidad. No exactamente, respondí con una sonrisa amarga. Voy a desaparecer por un tiempo, pero antes quiero que Esperanza aprenda una lección que nunca olvidará. Alberto entendió inmediatamente. Conocía toda la historia de mi sacrificio por mi hija, sabía cuánto había sufrido en silencio. Esa misma mañana, empaqué solo lo esencial, 3 maletas con ropa simple, algunos documentos personales y fotografías de Esperanza cuando era pequeña. El resto lo dejé exactamente como estaba. Quería que pareciera que realmente me había ido como una mujer derrotada y humillada, pero la verdad era muy diferente. Mientras empacaba, recordé el día en que Esperanza nació. Tenía 30 años, era soltera y decidí adoptarla cuando nadie más la quería. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba en 3 empleos para sostenerla. Estudiaba de noche para mejorar profesionalmente. Renunciaba a toda vida social para dedicarme completamente a ella. Cada centavo que ganaba se dividía en 2. La mitad para nuestros gastos básicos, la otra mitad para inversiones que asegurarían nuestro futuro. Esperanza nunca supo que era adoptada. Le dije que su padre había muerto cuando era bebé. Nunca cuestionó la historia, nunca pidió detalles, simplemente aceptó que éramos una familia de 2 personas. Y yo me dediqué en cuerpo y alma a ser la mejor madre que pudiera ser. Aparentemente no fue suficiente. Llamé a Emilio, mi contador de confianza. Quiero que transfieras 5 millones a la cuenta suiza inmediatamente, ordené. Y prepara la documentación para activar las propiedades europeas. Me voy por tiempo indefinido. Emilio había trabajado conmigo por 20 años. Sabía que cuando tomaba una decisión era final. ¿Qué hago si Esperanza pregunta por ti?, me consultó.
Dile que su madre era exactamente lo que ella pensaba, una mujer sin recursos que se fue avergonzada, respondí con frialdad. Pero Emilio, mantén todos mis activos protegidos. Puede ser que los necesite pronto. Antes de partir, escribí una carta que no enviaría inmediatamente. Querida Esperanza, durante 70 años viví para otros. Primero para mis padres, después para ti. Nunca me pregunté qué quería para mí misma. Ayer me diste la respuesta, quiero dignidad, quiero respeto y si no puedo tenerlos contigo, los buscaré en otro lugar. Tu madre que ya no es una carga. El taxi llegó a las 6 de la mañana. Era un Mercedes negro que había contratado para ir directamente al aeropuerto ejecutivo, pero antes de partir hice una última llamada. Rodrigo, le dije cuando atendió sorprendido. Soy Mercedes. Solo quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Preguntó confundido. Por mostrarme quién eres realmente y por mostrarme quién es mi hija cuando está contigo. Colgué antes de que pudiera responder. El avión privado me esperaba en la pista. Destino, Zúrich, Suiza. Mi cabaña en los Alpes suizos me aguardaba como un refugio silencioso, donde podría planear mi próximo movimiento. Pero antes de embarcar, tomé una decisión más. Llamé a Esperanza desde un número desconocido, fingiendo ser una asistente social. Señorita Esperanza, estamos buscando a su madre, Mercedes. Tenemos algunos documentos importantes para ella. Mi madre ya no vive aquí, respondió Esperanza con frialdad. Se fue porque no podía sostenerse. Supongo que estará en algún asilo de ancianos o algo así. No soy responsable de ella. Las palabras me cortaron como cuchillos. Ni siquiera fingió preocupación por mi bienestar. ¿No tiene algún número donde podamos contactarla? Es sobre una herencia familiar, insistí. Esperanza rió con crueldad. Herencia. Mi madre nunca tuvo familia con dinero. Debe ser un error. Y aunque fuera verdad, ya no forma parte de mi vida. Busquen en otro lugar. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación férrea. Mi propia hija había firmado su sentencia. No solo me expulsó de su vida, sino que estaba dispuesta a negarme hasta la posibilidad de una herencia. Era hora de que conociera a la verdadera Mercedes. Esa noche, desde mi oficina en la cabaña, comencé a diseñar mi venganza. Primero, investigaría más sobre la situación financiera de Rodrigo. Segundo, usaría el video de su infidelidad en el momento perfecto. Tercero, regresaría a la ciudad cuando menos lo esperaran, pero no como la mujer humillada que se había ido. Regresaría como la mujer poderosa que realmente era. Llamé a Emilio y le di instrucciones precisas. Quiero que prepares toda la documentación de mis propiedades e inversiones. Vamos a necesitar mostrar pruebas irrefutables de mi patrimonio muy pronto. ¿Piensas revelar tu fortuna?, me preguntó. No solo eso, respondí con una sonrisa que él no podía ver. Voy a darles la lección más cara de sus vidas. El plan estaba tomando forma. Esperanza había querido deshacerse de su madre avergonzosa. Muy pronto descubriría que había despedido a la única persona que realmente la había amado incondicionalmente y cuando se diera cuenta de su error, ya sería demasiado tarde para el perdón. La cuarta semana en Suiza trajo noticias que alimentaron aún más mi sed de justicia. Carmen me llamó completamente alterada. Doña Mercedes, usted tiene que escuchar esto. Esperanza está planeando vender el apartamento donde usted vivía. ¿Cómo es posible?, pregunté sorprendida. Ese apartamento está a mi nombre. Está diciendo a todo el mundo que usted firmó un poder antes de irse, que estaba tan desesperada que se dio todo para no ser una carga. Mi sangre hirvió. No solo inventaron mentiras sobre mi partida, ahora estaban tratando de robar mis propiedades. Pero Esperanza había cometido un error fatal. Ese apartamento era solo una de mis propiedades menores. Lo había mantenido modesto intencionalmente para que nadie sospechara de mi verdadera situación económica.
Carmen, le dije con voz calmada pero letal, necesito que hagas algo por mí. Graba todas las conversaciones que puedas cuando Esperanza hable sobre mi supuesta pobreza, cuando mencione el poder falso, cuando se burle de mí, graba todo. Carmen entendió inmediatamente la importancia de mi petición. Esa misma tarde, llamé a Alberto. Esperanza está tratando de vender una propiedad que no le pertenece usando documentos falsificados. Quiero que inicies acciones legales inmediatamente. ¿Quieres que la acuse por fraude?, preguntó mi abogado. Aún no. Primero déjala hundirse más profundo en sus mentiras. Cuando esté completamente expuesta, entonces atacaremos. Mientras tanto, el investigador privado me envió más información devastadora sobre Rodrigo. No solo estaba quebrado y tenía una amante, sino que había usado el nombre de Esperanza para solicitar préstamos sin que ella lo supiera. Mi hija estaba a punto de casarse con un estafador que la dejaría en ruinas financieras. Por un momento, sentí la tentación de avisarle. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hija, pero recordé sus palabras. Eres avergonzosa. No quiero que formes parte de mi nueva vida. Había tomado su decisión. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. La quinta semana trajo el golpe más bajo de todos. Carmen me envió un audio que me destrozó el alma. Era Esperanza hablando con sus amigas durante su despedida de soltera. ¿Tu mamá no va a venir a la boda?, preguntaba una de ellas. Gracias a Dios que no, respondía Esperanza entre risas. Finalmente entendió que no pertenece a mi vida. Era tan patética, siempre tratando de impresionar a mis amigos con regalos baratos. Tan malo así, insistía otra amiga. Imagínense, continuaba Esperanza con crueldad, una mujer de 70 años que nunca tuvo nada propio, que vivía fantaseando ser importante. Al final, la realidad la alcanzó y se fue con el rabo entre las piernas. Rodrigo dice que probablemente esté mendigando en algún lugar. Las carcajadas de sus amigas resonaron en mis oídos como puñales envenenados. Mi propia hija estaba celebrando mi supuesta miseria. Estaba usando mi dolor como entretenimiento para sus invitadas. Esa noche lloré por última vez. Al amanecer, la tristeza se había transformado en algo mucho más poderoso, una determinación implacable. Llamé a Alberto con nuevas instrucciones. Quiero que alquiles la suite presidencial del hotel más exclusivo de la ciudad. También necesito que contrates un equipo de seguridad discreto y un fotógrafo profesional. Es hora de regresar. ¿Estás segura de que es el momento?, me preguntó. Más que segura, respondí. Es hora de que Esperanza conozca a su verdadera madre. Pero antes de viajar, tenía que hacer una preparación especial. Llamé a mi estilista personal en París. Necesito una transformación completa. Cabello, maquillaje, vestuario. Quiero parecer la mujer exitosa que realmente soy. También contraté un chofer con un Mercedes último modelo y una pequeña comitiva que me acompañaría para hacer una entrada memorable. En la sexta semana, mientras Esperanza ultimaba los detalles de su boda, yo ultimaba los detalles de mi venganza. El investigador privado me confirmó que Rodrigo había citado a Esperanza en una notaría para el día siguiente a la boda. Aparentemente, la haría firmar documentos que la harían responsable de todas sus deudas. Mi hija no tenía idea de que se estaba casando con su propia ruina financiera. ¿Vas a avisarle?, me preguntó Alberto cuando le mostré la evidencia. Ella tomó su decisión cuando me expulsó de su vida, respondí fríamente. Ahora va a aprender que las decisiones tienen consecuencias y que la mujer que despreciaba era la única que realmente la protegía. Esa noche desde mi oficina en la cabaña escribí 3 cartas. Una para Esperanza, que entregaría en el momento perfecto, una para Rodrigo, que sería mi declaración de guerra, y una para Beatriz, que pagaría caro por su participación en mi humillación. Cada palabra estaba calculada para causar el máximo impacto emocional. El plan estaba completo. Regresaría 2 días antes de la boda.
Me instalaría en el hotel más lujoso de la ciudad y haría una serie de apariciones públicas que dejarían a todos boquiabiertos. Esperanza había querido deshacerse de su madre vergonzosa. Muy pronto se encontraría cara a cara con una mujer que podría comprar y vender a toda su nueva familia sin pestañear. Mientras empacaba mis mejores joyas y vestidos de diseñador que había mantenido guardados por años, sonreí con anticipación. La pequeña Esperanza, que una vez me llamó mamá con amor, estaba a punto de descubrir que había cometido el error más costoso de su vida. El regreso a la ciudad fue exactamente como lo había planeado. Impactante, elegante y completamente inesperado. El Mercedes negro se detuvo frente al Gran Palace Hotel, el más exclusivo de la ciudad, mientras un ejército de botones se apresuraba a atender mi equipaje. Bajé del auto completamente transformada. Mi cabello recién cortado y peinado por el mejor estilista de París. Un vestido rojo elegante que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas y joyas auténticas que brillaban bajo las luces del hotel. La recepcionista me reconoció inmediatamente como alguien importante, aunque no supiera exactamente quién era. Bienvenida al Gran Palace, señora. Su suite presidencial está lista. Mientras subía en el elevador privado, pude ver las miradas de curiosidad y admiración de los otros huéspedes. Después de 6 semanas de duelo por mi hija, finalmente me sentía como la mujer poderosa que realmente era. Esa misma tarde, siguiendo mi plan cuidadosamente diseñado, decidí hacer mi primera aparición pública. Conocía perfectamente los lugares que Esperanza y su círculo social frecuentaban. Mi primera parada fue la boutique más exclusiva de la ciudad, donde sabía que Beatriz iba regularmente a comprar. Era hora de que la señora que me llamó distracción del pasado conociera mi verdadero rostro. Entré en la boutique como una tormenta silenciosa. Los vendedores se acercaron inmediatamente, reconociendo en mi apariencia una clienta de alto poder adquisitivo. ¿En qué podemos ayudarla, señora?, preguntó la gerente con una sonrisa servil. Quiero ver su colección más exclusiva, respondí con autoridad. El precio no es problema. Mientras revisaba vestidos de diseñador que costaban miles de reales, escuché una voz familiar detrás de mí. Mercedes, era Beatriz, con los ojos desorbitados, claramente sin poder creer lo que veía. Me volví lentamente, con una sonrisa calculada en los labios. Beatriz, le dije con una calma helada. Qué sorpresa verte aquí. Pero te fuiste, tartamudeó con confusión. No se suponía que estuvieras, la interrumpí con elegancia. Mendigando en algún lugar, viviendo en un asilo, muriendo de hambre. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza al darse cuenta de que había escuchado todas las mentiras que estaban esparciendo. En ese momento, la vendedora se acercó con 3 vestidos carísimos. Señora, estos son nuestros modelos más exclusivos. Este Valentino cuesta 8.000. Este Versace 10.000. Y este Chanel edición limitada 15.000. Sin pestañear, señalé los 3. Me llevo todos y también quiero ver su colección de joyas. Beatriz estaba paralizada, observando cómo gastaba en 5 minutos más dinero del que ella tenía en un año. No entiendo, murmuró. Esperanza dijo que no tenías dinero, que eras una carga económica. Mi querida Beatriz, respondí mientras probaba un collar de diamantes de 5 quilates. Parece que mi hija no conoce a su madre tan bien como pensaba. Pero el apartamento modesto, la ropa simple, insistía Beatriz, tratando de entender. Eso se llama discreción, expliqué con paciencia condescendiente. Algunas personas necesitan asegurarse de que las amen por quienes son, no por lo que tienen. Aparentemente fallé en esa prueba con mi propia hija. La gerente de la boutique regresó con una bandeja de joyas que brillaban como estrellas. ¿Cuál prefiere, señora? Elegí un conjunto de collar, pulsera y aretes de diamantes por 35.000. Este está perfecto. Cárguelo todo a mi tarjeta Black. Cuando saqué la tarjeta de crédito sin límite, Beatriz casi se desmaya.
Beatriz, le dije mientras firmaba la compra. Quiero que le des un recado a Esperanza de mi parte. Dile que su madre avergonzosa está de vuelta. Y dile también que el día de su boda va a recibir una sorpresa que nunca olvidará. ¿Vas a ir a la boda?, preguntó con voz temblorosa. Ah, no, respondí con una sonrisa diabólica. Ella fue muy clara de que no era bienvenida, pero eso no significa que no pueda enviar un regalo. Salí de la boutique dejando a Beatriz completamente confundida y aterrorizada. Sabía que en menos de una hora Esperanza recibiría una llamada histérica contando sobre nuestro encuentro. Era exactamente lo que quería, que supiera que había regresado, pero que no supiera cuáles eran mis intenciones. Esa noche desde mi suite presidencial, llamé a Emilio. ¿Están listos todos los documentos? Completamente, me respondió. Los títulos de propiedad, los extractos bancarios, las grabaciones de audio, las fotografías del investigador privado. Todo está organizado cronológicamente para máximo impacto. Perfecto. Mañana es el día de la boda. Es hora de que Esperanza aprenda quién es realmente su madre. Pero antes de dormir, tenía una llamada más que hacer. Marqué el número de Carmen. ¿Cómo está la casa?, le pregunté. Doña Mercedes, están todos histéricos. Beatriz llegó corriendo a contarle a Esperanza sobre el encuentro en la boutique. Esperanza está furiosa y confundida. Rodrigo está nervioso. Nadie entiende cómo usted puede permitirse gastar tanto dinero. ¿Dijeron algo sobre cancelar la boda? No, señora, pero están discutiendo mucho. Esperanza le gritó a Beatriz que había mentido sobre usted y Beatriz insiste en que no entiende nada. La información era música para mis oídos. El caos había comenzado y mañana sería solo el primer acto de una obra que tendría un final devastador para todos los que me habían traicionado. Mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, pensé en la niña pequeña que una vez me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Esa niña había desaparecido, reemplazada por una mujer cruel que me había expulsado como basura. Mañana esa mujer pagaría el precio de su ingratitud. El día de la boda amaneció perfecto para mis planes. Mientras Esperanza se preparaba para lo que creía sería el día más feliz de su vida, yo ultimaba los detalles de lo que se convertiría en su peor pesadilla. Desde mi suite presidencial, coordiné cada movimiento como un general preparando una batalla decisiva. La guerra había comenzado y yo tenía todas las armas. Mi primera acción fue enviar un regalo especial a la iglesia, un arreglo floral espectacular de orquídeas blancas con una tarjeta que decía, para Esperanza en el día más importante de su vida. Con amor, la madre que ya no es una carga. Sabía que esas palabras la pondrían nerviosa, pero eso era solo el aperitivo de lo que vendría después. Mientras Esperanza se vestía en su habitación, yo me preparaba para mi gran entrada. El vestido que había elegido era una obra de arte, un Armani negro elegantísimo que costaba más que el presupuesto total de su boda. Las joyas que complementaban el atuendo valían lo mismo que una casa. Cada detalle había sido calculado para mostrar poder, elegancia y dignidad recuperada. A las 2 de la tarde, cuando la ceremonia ya había comenzado, puse en práctica la segunda fase de mi plan. Llamé a Alberto. Es hora de la conferencia de prensa, le dije. ¿Está segura?, me preguntó. Después de esto, no habrá vuelta atrás. Estoy más que segura, respondí. Es hora de que toda la ciudad conozca la verdad sobre la familia perfecta de Esperanza. La conferencia de prensa se realizó en el salón principal del hotel, exactamente a la misma hora de la ceremonia religiosa. Periodistas de los principales medios habían llegado atraídos por la promesa de una revelación explosiva sobre una de las bodas más comentadas de la temporada social. Cuando entré al salón, el silencio fue absoluto. Mi transformación era tan radical que muchos no me reconocieron inicialmente. Mi nombre es Mercedes, comencé con voz firme y clara, y soy la madre de Esperanza, la novia que en este momento se está casando en la iglesia de San Antonio.
Estoy aquí para aclarar algunas mentiras que se han estado esparciendo sobre mí. Los flashes de las cámaras comenzaron a disparar mientras los periodistas se daban cuenta de que tenían una historia explosiva en sus manos. Durante las últimas semanas, mi hija ha estado diciendo a todos que su madre era una mujer pobre, sin recursos, que se fue avergonzada porque no podía sostenerse económicamente. Hice una pausa dramática mientras mostraba los primeros documentos. La verdad es muy diferente. Soy propietaria de un imperio empresarial valuado en $34 millones. El murmullo en el salón se transformó en un rugido de sorpresa. Los periodistas se acercaron para fotografiar los documentos que mostraba, títulos de propiedades en 3 países, extractos bancarios, certificados de inversión, todo auténtico, todo verificable. Todo completamente devastador para la versión de la historia que Esperanza había contado. Mi hija me expulsó de su vida porque tenía vergüenza de tener una madre que, según ella, no tenía el estatus social adecuado. Continué con voz calmada pero cargada de dolor. Lo que no sabía es que todo el dinero que gastó en esta boda lujosa, toda la educación que recibió, todos los lujos que disfrutó durante su vida, fueron financiados por la empresa que construí trabajando día y noche durante 40 años. En ese momento, Alberto se acercó al micrófono con más documentos explosivos. Tenemos evidencias de que la señorita Esperanza ha tratado de vender propiedades que no le pertenecen usando documentos falsificados. También tenemos grabaciones donde se burla de la supuesta pobreza de su madre y celebra su partida como una liberación. Reprodujo uno de los audios que Carmen había grabado. La voz de Esperanza resonó por todo el salón, gracias a Dios que se fue. Era tan patética, siempre tratando de impresionar con regalos baratos. Rodrigo dice que probablemente esté mendigando en algún lugar. El silencio que siguió era ensordecedor. Pero hay más, continué sabiendo que el golpe final sería devastador. Mi futuro yerno Rodrigo no solo está en bancarrota total, sino que ha usado el nombre de mi hija para conseguir préstamos millonarios que ella desconoce. Tengo evidencias de que mañana, después de la luna de miel, la hará firmar documentos que la harán responsable de deudas de más de $5 millones. Los periodistas explotaron en preguntas simultáneas. ¿Por qué está revelando esto ahora?, gritó uno. Porque una madre puede perdonar la ingratitud, pero no puede permitir que su hija sea engañada y destruida financieramente por un hombre que solo la ve como su tabla de salvación económica, respondí con dignidad. ¿Se va a reconciliar con su hija?, preguntó otra periodista. Mi hija tomó su decisión cuando me expulsó de su vida, llamándome miserable y nadie. Ahora tendrá que vivir con las consecuencias de haber despedido a la única persona que realmente la amaba sin condiciones. En ese preciso momento, mi teléfono sonó. Era Carmen llamando desde la iglesia. Doña Mercedes, me dijo con voz agitada, está todo un caos aquí. Alguien les avisó sobre la conferencia de prensa. Esperanza está histérica. Rodrigo está pálido como un muerto. Y los invitados están saliendo de la iglesia para ver las noticias en sus teléfonos. ¿Se casaron?, pregunté con curiosidad. Sí, pero la recepción fue cancelada. Esperanza está gritando que quiere hablar con usted inmediatamente. Dile dónde encontrarme, respondí antes de colgar. La conferencia de prensa terminó con una declaración final que sabía sería titular en todos los periódicos. A todas las madres que están viendo esto, amen, pero nunca permitan que el amor se convierta en autodestrucción. Y a los hijos ingratos, recuerden que los padres que los criaron con sacrificio merecen respeto, no humillación. Mientras salía del salón entre aplausos y flashes, sonreí con satisfacción. La primera parte de mi venganza estaba completa. Esperanza había querido una boda perfecta sin su madre avergonzosa. Lo que había conseguido era una boda arruinada y un escándalo público que la perseguiría por el resto de su vida. No tuve que esperar mucho para el confrontamiento. 2 horas después de la conferencia de prensa, Esperanza irrumpió en mi suite presidencial como una tormenta furiosa.
Había logrado convencer a la seguridad del hotel de que era mi hija, y de hecho lo era, aunque en ese momento deseara no serlo. Entró sin tocar, aún vestida con su traje de novia, pero con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia y humillación. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó desde la entrada. «Arruinaste mi boda, destruiste el día más importante de mi vida». Estaba sentada calmadamente en el sofá de la suite, tomándote como si nada hubiera pasado. «Hola, Esperanza», le dije con tranquilidad helada. «Te ves hermosa, aunque un poco alterada. ¿Cómo estuvo la ceremonia?». «No te hagas la cínica conmigo», gritó, acercándose con los puños cerrados. «Todos los invitados se fueron. Los periódicos están publicando todo. Mi reputación está destruida». «Qué curioso», respondí sin inmutarme. «Hace algunas semanas me dijiste exactamente lo mismo. Que era vergonzosa, que arruinaba tu reputación, que no querías que formara parte de tu vida». «Eso era diferente». «¿Diferente cómo?», la interrumpí, levantándome por primera vez. «Diferente porque cuando tú me humillaste frente a 40 personas estaba bien, pero cuando yo digo la verdad frente a 40 periodistas está mal». Mi voz se mantuvo calmada, pero mis ojos ardían con una furia contenida durante décadas. Esperanza se quedó sin palabras por un momento, procesando que por primera vez en su vida, su madre no se estaba disculpando ni implorando perdón. «Eres mi madre», dijo finalmente, como si eso lo explicara todo. «Se suponía que me protegerías, no que me traicionaras». «Exacto», respondí con una sonrisa amarga. «Soy tu madre y durante 30 años te protegí. Sacrifiqué todo. Renuncié a mi propia felicidad por la tuya y así me pagaste, expulsándome como basura». «Pero el dinero», gritó desesperada. «¿Por qué nunca me dijiste que tenías dinero?». «Porque quería que me amaras por quien era, no por lo que tenía», respondí con tristeza genuina. «Quería estar segura de que nuestro amor fuera real, no comprado». Aparentemente me equivoqué en ambas cosas. En ese momento, Rodrigo apareció en la puerta, sudando y con cara de pánico total. «Mercedes», dijo con voz temblorosa. «Necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido gigante». «Ah, el novio», dije con sarcasmo. «El hombre que me dijo que no era mi ambiente, que me sugirió que me fuera porque era una carga para mi propia hija». «No sabía», comenzó a balbucear. «No sabía que tenías dinero». «Es verdad», lo interrumpí. «Pero si sabías que estabas quebrado. Si sabías que tenías una amante. Y si sabías que planeabas usar a mi hija para salvar tu negocio en bancarrota». Rodrigo se puso blanco como el papel. «¿De qué estás hablando?». Saqué mi teléfono y reproduje el video del investigador privado. Rodrigo besando apasionadamente a otra mujer en el restaurante elegante. «¿Reconoces a esta mujer?», pregunté con frialdad, porque según mis investigaciones, te has estado acostando con ella durante todo tu noviazgo con Esperanza. Esperanza se volteó hacia su recién casado marido con los ojos desorbitados. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada. Rodrigo trató de negar, pero continué con la evidencia. «También tengo aquí los documentos que planeabas hacerla firmar mañana. Contratos que la harían responsable de tu $5 millones en deudas». «Y eso es mentira», gritó Rodrigo desesperado. «Son documentos falsificados». «¿Falsificados?», pregunté con una sonrisa diabólica. «Alberto, por favor, entra». Mi abogado apareció en la puerta con una carpeta llena de papeles. «Rodrigo», dijo Alberto con voz profesional, «estos documentos fueron obtenidos directamente de tu notario. Están completamente autenticados». Esperanza se desplomó en una silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. No solo había expulsado a su madre millonaria, sino que se había casado con un estafador que planeaba arruinarla financieramente. «No puede ser», murmuró una y otra vez. «Esto no puede estar pasando». «Ah, pero hay más», continué sin piedad. «Rodrigo,
Cuéntale a tu esposa sobre los préstamos que solicitaste usando su nombre como aval. Cuéntale sobre la hipoteca que pusiste sobre el apartamento que ella piensa que es suyo. Cuéntale sobre las deudas con la mafia que tienes que pagar antes de fin de mes. Rodrigo se quedó mudo, confirmando con su silencio cada una de mis acusaciones. Esperanza lo miró con horror creciente. ¿Todo es verdad?, le preguntó. Todo lo que mi madre dijo es verdad. Esperanza, puedo explicar, comenzó, pero ella lo interrumpió con una bofetada que resonó por toda la suite. ¿Me usaste?, gritó. ¿Me mentiste? Me casé con un mentiroso y un estafador. ¿Cómo te casaste con un hombre que despreciaba a tu madre?, agregué con calma. Las decisiones tienen consecuencias, querida hija, y decidiste creerle a él en lugar de defenderme. Esperanza se volteó hacia mí con lágrimas de desesperación. Mamá, lo siento, me equivoqué. Perdóname, por favor. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Cómo cuando yo te supliqué que no me expulsaras de tu vida? ¿Cómo cuando te rogué que me permitieras estar en tu boda? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Ya no formas parte de mi vida. Eres del pasado y ahí es donde debes quedarte. No sabía, gritó desesperada. No sabía que tenías dinero. Y ahí está el problema, respondí con tristeza infinita. Tu amor por mí dependía de mi cuenta bancaria. Cuando pensaste que era pobre, me desechaste. Ahora que sabes que soy rica, me quieres de vuelta. Eso no es amor, Esperanza, eso es conveniencia. El silencio que siguió fue devastador. Por primera vez en su vida, Esperanza se enfrentaba a las consecuencias reales de sus acciones. Había perdido a su madre, se había casado con un estafador y su reputación estaba destruida públicamente. Todo por haber elegido el dinero y el estatus sobre el amor incondicional. Esperanza se quedó sentada en la silla por varios minutos, procesando la devastación completa de su vida. Rodrigo había tratado de escapar, pero Alberto había discretamente llamado a la seguridad del hotel y a la policía. Las acusaciones por fraude y falsificación de documentos ya estaban en proceso. Mi venganza estaba siendo más perfecta de lo que había imaginado, pero aún no había terminado. Mamá, dijo Esperanza finalmente con voz quebrada. Sé que me equivoqué, sé que fui terrible contigo, pero eres mi madre. Tienes que ayudarme. Estoy arruinada. Tengo que ayudar, repetí con ironía. ¿Cómo tú me ayudaste cuando me expulsaste de tu vida? ¿Cómo me ayudaste cuando me llamaste miserable y nadie? Pero soy tu hija, gritó desesperada. Se supone que las madres amen a sus hijos incondicionalmente. Tienes razón, respondí con calma mortal. Las madres aman incondicionalmente. Te amé durante 30 años sin pedir nada a cambio. Te di todo lo que tenía. Sacrifiqué mi propia felicidad, renuncié a relaciones amorosas para dedicarme completamente a ti. Y cuando más necesité de ti, cuando necesité tu amor y tu apoyo, me desechaste como basura. En ese momento, mi teléfono sonó. Era el investigador privado con noticias frescas. Doña Mercedes, me dijo, Rodrigo acaba de tratar de vaciar la cuenta bancaria conjunta que tiene con su hija. Transfirió todo el dinero a una cuenta en las Islas Caimán. La información era el clavo final en el ataúd. Tu marido acaba de robar todos tus ahorros, le informé a Esperanza. Los transfirió a una cuenta offshore hace 10 minutos. Esperanza se puso verde, literalmente. ¿Qué? Sí, querida. El hombre que elegiste sobre tu madre, el hombre por el cual me humillaste públicamente, acaba de dejarte sin un centavo. Rodrigo, que había estado callado esperando una oportunidad para escapar, finalmente explotó. Esto es culpa tuya, me gritó, señalándome con el dedo. Todo estaba perfecto hasta que apareciste con tus mentiras. ¿Mis mentiras?, pregunté con una carcajada fría. ¿Qué parte era mentira? Los $34 millones de reales, tu bancarrota, tu amante, los documentos falsos.
Todo lo que dije tiene pruebas verificables. Arruinaste mi vida. No, respondí con autoridad absoluta. Arruinaste tu propia vida cuando decidiste engañar a mi hija. Yo simplemente me aseguré de que pagaran el precio de sus decisiones. En ese momento, la policía entró a la suite para arrestar a Rodrigo. Las acusaciones incluían fraude, falsificación de documentos y robo de identidad. Mientras se llevaban a Rodrigo esposado, le gritó a Esperanza: «Esto no termina aquí. Vas a pagar por todo el dinero que perdí por tu culpa». Sus verdaderos colores finalmente salieron a la luz. Esperanza se dio cuenta de que se había casado con un hombre que no solo no la amaba, sino que la culpaba por sus propios crímenes. «Mamá», me dijo Esperanza cuando nos quedamos solas. «Entiendo que estés enojada. Entiendo que quieras castigarme, pero por favor no me dejes así. Ya no tengo a nadie más». «Tienes a Beatriz», respondí con sarcasmo. «La mujer que me dijo que mantuviera distancia porque no tenía el estatus social adecuado. Estoy segura de que te ayudará ahora que eres la nuera de un criminal». «Beatriz ya me dio la espalda», admitió Esperanza con vergüenza. «Cuando supo del escándalo, me dijo que su familia no podía asociarse conmigo. Me prohibió volver a su casa». «¡Qué sorpresa!», dije sin mostrar compasión. «Resulta que tu nueva familia te abandona al primer problema, a diferencia de tu madre, que aguantó 30 años de ingratitud y solo se fue cuando tú la expulsaste». En ese momento, Carmen llegó con más noticias devastadoras. «Señorita Esperanza», le dijo con pena genuina, «los acreedores de Rodrigo ya vinieron a la casa. Se llevaron todo, los muebles, la televisión, la computadora, hasta su vestido de novia. Dicen que tienen derecho legal porque usted firmó como avalista sin saberlo». Esperanza se desplomó completamente. En menos de 4 horas había perdido a su marido, su dinero, sus pertenencias, su reputación y su familia política. «¿Qué voy a hacer?», murmuró en estado de shock. «No tengo nada. No tengo a nadie. Ahora sabes exactamente cómo me sentí cuando me expulsaste de tu vida», le dije sin una pizca de simpatía. «La diferencia es que yo tenía 70 años y había dedicado 30 años de mi vida a amarte incondicionalmente. Tú tienes 30 años y acabas de aprender que las decisiones tienen consecuencias». «¿No hay nada que pueda hacer para que me perdones?», preguntó con desesperación. «¿Alguna forma de recuperar tu amor?». «Mi amor nunca se perdió», respondí con tristeza genuina. «Pero mi respeto, mi confianza y mi disposición a ser tu víctima, eso sí se perdió para siempre». «Entonces, ¿qué va a pasar conmigo?». «Vas a aprender a vivir sola, como tuve que hacer cuando me expulsaste», le dije, levantándome para indicar que la conversación había terminado. «Vas a buscar trabajo, vas a pagar tus propias cuentas, vas a enfrentar las consecuencias de haber elegido el dinero y el estatus sobre el amor real». «Pero mamá». «Ya no soy tu mamá», la interrumpí con firmeza final. «Tú misma lo dijiste, ya no formas parte de mi vida. Tu madre era una mujer que se sacrificaba por ti sin pedir nada a cambio. Esa mujer murió el día que me llamaste miserable y me expulsaste de tu vida. Yo soy Mercedes, una mujer exitosa que no tolera la falta de respeto». Esperanza salió de mi suite llorando, finalmente entendiendo que había perdido lo más valioso que tenía, el amor incondicional de su madre. Pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. Algunas heridas no se curan y algunas palabras no se pueden retirar. Había tomado su decisión y ahora tendría que vivir con las consecuencias por el resto de su vida. 6 meses después, mi vida había encontrado una paz que nunca pensé que fuera posible. Desde mi hermosa cabaña en Gramado, podía ver las montañas cubiertas de nieve mientras tomaba mi café de la mañana. La tranquilidad era absoluta, interrumpida solo por el canto de los pájaros y el sonido del viento entre los árboles. Por primera vez en 70 años, vivía únicamente para mí misma. Carmen me visitaba una vez al mes para contarme las noticias de la ciudad. Esperanza había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental,
ganando apenas lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento en un barrio modesto. Rodrigo había sido condenado a 5 años de prisión por fraude y estafa. Beatriz había perdido su posición social cuando se supo que había encubierto los crímenes de su hijo. Esperanza pregunta por usted, me consultó Carmen durante su última visita. Todos los días, respondí con indiferencia. Pero ya no es mi problema. Eligió su camino cuando me expulsó de su vida. Ahora debe caminar sola por él. Carmen asintió con comprensión, aunque podía ver en sus ojos que parte de ella sentía pena por mi hija. La justicia había sido completa y devastadora. Los medios de comunicación habían seguido la historia durante meses, convirtiéndola en un símbolo de la ingratitud filial y sus consecuencias. Esperanza había perdido no solo su estatus social, sino también la mayoría de sus amistades cuando el escándalo alcanzó proporciones nacionales. Alberto me llamaba semanalmente para actualizar los procedimientos legales. Rodrigo apeló la sentencia, pero fue rechazada, me informó durante nuestra última conversación. También trató de demandar a Esperanza por daños emocionales, pero el juez rechazó la acción por ridícula. «Qué hombre patético», comenté sin sorpresa. Hasta en prisión sigue culpando a otros por sus propios crímenes. ¿Has pensado en contactar a Esperanza?, me preguntó Alberto cautelosamente. Emilio me dice que ha estado preguntando por ti en el banco, tratando de descubrir cómo enviarte una carta. No, respondí con firmeza absoluta. Esa mujer murió para mí el día que me llamó miserable. Si quiere comunicarse conmigo, que use los medios oficiales como cualquier extraño. Pero la pregunta de Alberto me hizo reflexionar durante días. ¿Extrañaba a mi hija? La respuesta era compleja. Extrañaba a la niña pequeña que una vez fue, a la adolescente que me abrazaba cuando tenía pesadillas, a la joven que me llamaba su mejor amiga. Pero a la mujer cruel que me había expulsado como basura, a esa no la extrañaba en absoluto. Una tarde, mientras organizaba mis fotografías familiares, encontré una carta que Esperanza me había escrito cuando tenía 8 años. Querida mami, decía con letra infantil, eres la mejor mamá del mundo. Cuando crezca, quiero ser como tú, fuerte, trabajadora y amorosa. Te amo más que las estrellas y la luna juntas. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía esas palabras inocentes. Esa noche escribí en mi diario, la niña que escribió esa carta habría defendido a su madre contra cualquiera, habría valorado el sacrificio y el amor por encima del dinero y el estatus. Pero esa niña creció y se convirtió en una mujer que eligió la crueldad sobre la compasión. No puedo perdonar a la mujer por amor a la niña que una vez fue. Emilio me visitó en otoño con noticias financieras y algo más. Mercedes, me dijo emocionado. Esperanza trató de contactarme, quiere saber si hay alguna posibilidad de reconciliación. Dice que entiende completamente lo que hizo mal y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar tu amor. ¿Cualquier cosa?, pregunté con ironía. ¿Incluye viajar en el tiempo para no haberme llamado miserable? Está destruida, insistió Emilio. Física, emocional, económicamente. Perdió peso, parece 10 años mayor y, según Carmen, llora todos los días. Bien, respondí con una frialdad que me sorprendió. Ahora sabe exactamente cómo me sentí durante 6 semanas cuando pensé que había perdido a mi única hija por ingrata. El primer aniversario de mi partida lo pasé en París, comprando arte para mi nueva galería privada. Mientras caminaba por el Louvre, pensé en todas las veces que había soñado con viajar, pero había renunciado a esos sueños para pagar la educación de Esperanza. Ahora tenía 71 años, era multimillonaria y finalmente podía hacer todo lo que había postergado por ser madre. Esa noche desde mi suite en el hotel, llamé a Carmen para las noticias mensuales. Doña Mercedes, me dijo con voz triste. Esperanza se desmayó en el trabajo la semana pasada. La llevaron al hospital por desnutrición y estrés. Los médicos dijeron que su estado emocional es crítico. Y, pregunté sin cambiar de tono. Era predecible.
Las decisiones crueles tienen consecuencias crueles. Pregunta todos los días si usted algún día la va a perdonar, insistió Carmen. Dice que preferiría estar muerta a vivir sabiendo que perdió a su madre para siempre. Debió haber pensado en eso antes de expulsarme como basura, respondí con la misma frialdad. Yo también preferí estar muerta durante semanas después de su traición. La diferencia es que yo no merecía ese dolor. Al colgar, fui a la terraza de mi suite y miré las luces de París, la ciudad del amor. Ironías de la vida. Había encontrado paz, prosperidad y dignidad, pero había perdido para siempre la ilusión del amor incondicional de una hija. Era un precio alto, pero era el precio que Esperanza había impuesto a nuestra relación cuando eligió humillarme públicamente. Mi reflexión final vino mientras escribía las últimas líneas de mis memorias. No me arrepiento de haberla adoptado cuando nadie más la quería. No me arrepiento de haber sacrificado 30 años de mi vida por su felicidad. Solo me arrepiento de no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. El amor incondicional no significa aceptar el maltrato incondicional. Cerré el libro de mis memorias y lo guardé en la caja fuerte. La historia había terminado. Mercedes, la madre sacrificada y humillada, había muerto. En su lugar había nacido Mercedes, la mujer libre, próspera y en paz consigo misma. Y por primera vez en 71 años, eso era más que suficiente. 5 años habían pasado desde ese día que cambió mi vida para siempre. Ahora, a los 75 años, me encontraba en la terraza de mi nueva villa en la costa azul francesa, observando el atardecer sobre el Mediterráneo. La paz que había encontrado era tan profunda que a veces me costaba recordar a la mujer quebrada que una vez fui. El dolor se había transformado en sabiduría y la traición en liberación. Mi vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. La galería de arte que abrí en Monte Carlo se había convertido en una de las más prestigiosas de Europa. Mis inversiones habían crecido hasta alcanzar los $50 millones. Pero más importante que la riqueza material era la riqueza emocional que había descubierto, la satisfacción de vivir para mí misma por primera vez en mi vida. Alberto me visitaba cada 3 meses, no solo como mi abogado, sino como el amigo leal que había sido por décadas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras reaccionado diferente? Me consultó durante su última visita. Si hubieras perdonado inmediatamente y continuado siendo la madre sacrificada de siempre. Todos los días, respondí honestamente, y todos los días llego a la misma conclusión. Habría muerto por dentro. Habría continuado siendo la víctima de mi propia bondad, enseñándole a Esperanza que podía maltratarme sin consecuencias. Al final, le hice un favor, enseñándole que las acciones tienen precio. Carmen había dejado de visitarme después del 3er año. Las noticias sobre Esperanza se habían vuelto demasiado dolorosas para ambas. La última información que tuve fue que había intentado suicidarse 2 veces, que había perdido varios empleos por depresión y que vivía prácticamente como una indigente en un estudio minúsculo. La culpa la estaba consumiendo literalmente. ¿No sientes compasión por ella?, me preguntó Carmen durante nuestra última conversación. Toda la compasión del mundo, respondí, pero la compasión no borra el daño causado. Pasé 70 años sintiendo compasión por todo el mundo, excepto por mí misma. Era tiempo de cambiar esa dinámica. Una tarde de primavera, mientras organizaba mi correspondencia, encontré una carta que había llegado hacía semanas, pero que mi asistente había separado por mis instrucciones. Era de Esperanza. La letra temblorosa revelaba el estado emocional de quien la había escrito. La abrí por primera vez en 5 años, más por curiosidad que por nostalgia. Querida mami, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que te hice. Sé que perdí para siempre el privilegio de llamarte así, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de cada palabra cruel que te dije. Entiendo que me odies, yo también me odio. Continué leyendo con una mezcla de tristeza y frialdad. Perdí todo. Mi matrimonio,
mi dinero, mis amigos, mi salud, mi dignidad. Pero lo peor es haber perdido tu amor. Prefiero la pobreza y la soledad a vivir sabiendo que destruí la relación más pura y valiosa de mi vida. No te pido perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que tu hija murió el día que te llamó miserable. Las últimas líneas me estremecieron. Si algún día sientes curiosidad por saber qué pasó con la niña que una vez te amó más que a la propia vida, búscame en el cementerio. Porque la mujer que te traicionó ya no puede vivir con el peso de lo que hizo. Te amo, mami. Perdóname en la otra vida. Por primera vez en 5 años, sentí algo parecido al pánico. Llamé inmediatamente a Alberto. Necesito que encuentres a Esperanza urgentemente, le dije con voz temblorosa. Creo que va a lastimarse. ¿Quieres que la ayude?, me preguntó sorprendido. No, respondí después de una larga pausa. Quiero que te asegures de que reciba atención psicológica profesional, pero de forma anónima. Esa noche no pude dormir. La carta había despertado algo que creía completamente muerto, el instinto maternal. No amor romántico por la mujer que me había traicionado, sino compasión por una criatura humana que estaba sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Era la diferencia entre amar y tener piedad. Alberto me llamó 2 días después. La encontramos a tiempo, me informó. Estaba en el hospital después de otro intento. La transferimos a una clínica psiquiátrica privada de excelente reputación. Los costos están cubiertos por una donación anónima, como solicitaste. ¿Se va a recuperar?, pregunté. Los médicos son optimistas, pero dicen que necesita años de terapia intensiva. Quiere verte desesperadamente, pero le expliqué que la benefactora anónima prefiere mantenerse en secreto. Bien, respondí con alivio. No estoy lista para eso y tal vez nunca lo esté. 6 meses después, Alberto me trajo noticias alentadoras. Esperanza está respondiendo bien al tratamiento. Ha aceptado su responsabilidad completa en la destrucción de su vida, no culpa a nadie más, ni siquiera a Rodrigo. Los psicólogos dicen que es el primer paso para una recuperación real. ¿Preguntó por mí? Solo una vez, cuando le dijeron que alguien estaba pagando su tratamiento. Preguntó si eras tú. Cuando dijeron que no podían revelar esa información, respondió, no importa quién sea, mi madre ya hizo suficiente por mí durante 30 años y esto lo tengo que superar sola, punto. Sus palabras me tocaron el alma. Por primera vez en 5 años, Esperanza estaba demostrando la madurez y la humildad que siempre esperé de ella. Pero era demasiado tarde para la reconciliación. El daño había sido muy profundo y yo había construido una nueva vida donde ya no había lugar para el dolor del pasado. 1 año después, recibí la noticia de que Esperanza había recibido el alta. Había conseguido trabajo como voluntaria en un centro de rehabilitación para adictos, ayudando a otras personas que habían llegado al fondo del pozo, como ella. Según los reportes, era una trabajadora dedicada que nunca hablaba de su pasado, pero que tenía una compasión especial por aquellos que habían perdido a sus familias por sus propias acciones. ¿Alguna vez vas a contactarla?, me preguntó Alberto durante una de nuestras cenas. No, respondí con certeza absoluta. Ella aprendió su lección. Yo aprendí la mía. Somos 2 mujeres diferentes ahora. El amor que una vez nos unió murió con las palabras que me dijo ese día. Mientras escribo estas líneas finales en mi diario a los 76 años, puedo decir con honestidad que no me arrepiento de nada, ni de haber amado incondicionalmente durante 30 años. Ni de haber cortado ese amor cuando se volvió autodestructivo. Aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación y que amar a alguien a veces significa dejarlo ir para siempre. Esperanza y yo vivimos ahora en mundos paralelos. Ella reconstruyendo su vida desde las cenizas de sus errores. Yo disfrutando la vida que me quedaba sin las cargas emocionales del pasado. Ambas habíamos aprendido lecciones valiosas. Ella, que las palabras tienen poder para destruir para siempre. Yo,
que nunca es tarde para elegirse a sí misma. El amor maternal no había muerto completamente, solo se había transformado en algo más sabio, la capacidad de amar a distancia, sin permitir que ese amor se convirtiera nuevamente en vulnerabilidad. Al final, la mejor lección que pude dar a mi hija fue enseñarle que incluso el amor más puro tiene límites que no pueden ser cruzados sin consecuencias permanentes. Y llegamos al final de esta historia. Una historia sobre el precio de la ingratitud, sobre los límites del amor incondicional, y sobre una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre el sacrificio. Mercedes había encontrado algo que buscó durante 70 años sin saberlo, la paz de vivir para sí misma. En su villa frente al Mediterráneo, rodeada de arte y belleza, Mercedes cerró su diario por última vez. La mujer que una vez lloró en silencio por las humillaciones de su hija ahora sonreía en silencio por la libertad que había conquistado. Algunas historias no tienen finales felices en el sentido tradicional, pero tienen finales justos. Y a veces, la justicia es la forma más pura de felicidad. La brisa marina acariciaba su rostro mientras observaba el horizonte infinito. Por primera vez en su vida, Mercedes no esperaba nada de nadie. No necesitaba el amor de nadie para sentirse completa. Había aprendido la lección más difícil y más liberadora de todas, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y en algún lugar de la ciudad, en un pequeño centro de rehabilitación, una mujer llamada Esperanza ayudaba en silencio a otros a reconstruir sus vidas destrozadas, cargando para siempre con el peso de haber destruido el amor más puro que conoció. Dos mujeres, una vez madre e hija, ahora simplemente dos extrañas que compartían un pasado doloroso y un presente irreconciliable. La historia había terminado, pero las lecciones permanecerían para siempre, que el respeto debe ganarse, que el amor tiene límites, y que a veces, la mayor demostración de amor es saber cuándo alejarse para siempre.